continuar con el libro de Apocalipsis. Tomen sus asientos, por favor, muy cómodamente. Y vamos a continuar en el versículo 3 y versículo 4 del capítulo 1 del libro de Apocalipsis. En el versículo 3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Eso quiere decir que ustedes son bienaventurados, porque van a escuchar las palabras que contiene el libro de Apocalipsis, las profecías que contiene, y también son bienaventurados los que guardan las cosas que están escritas aquí, porque el tiempo está cerca. Versículo 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Y la palabra gracia y paz es donde vamos a concentrarnos, sea a vosotros del que es, del que era y del que ha de venir, y del que tiene los 7 espíritus que están delante de su trono. Hasta ahí vamos a leer y vamos a iniciar en esta mañana. ¿Saben ustedes que ningún otro libro en la Biblia revela la gloria de Cristo como con el esplendor y la gran forma de presentación que hace el libro de Apocalipsis acerca de Jesucristo? El libro de Apocalipsis es el libro más, pudiéramos decir, que ha sido el peor comprendido, el mal interpretado y también el libro más descuidado, del que muy pocos hablan. Todos los que enseñan muy poco, no digo que nada, pero muy poco se concentran en estudiar el libro de Apocalipsis, cuando realmente es un libro abierto. Vean ustedes lo que les voy a decir en esta mañana. Dice primeramente que es una bienaventuranza poder escuchar las palabras de la profecía que contiene Apocalipsis. Y en el capítulo 22, versículo 10, también se le dijo a Juan: no selles las palabras de esta profecía, de la profecía de este libro. Y nuevamente le dice: porque el tiempo está cerca. En otras palabras, estas profecías que contiene Apocalipsis deben de ser proclamadas para que puedan producir en el creyente obediencia y adoración a nuestro Dios. Si hay algo que Dios quiere que sepamos de este libro, es que sepamos lo que nos enseña. Y esto es exactamente lo que vamos a hacer, guiados por el Espíritu Santo de nuestro Dios, y pidiéndole a Él que nos dé sabiduría y revelación para poder comprender este libro. En el capítulo 1:3 nos dice claramente que nosotros no debemos de ninguna forma dejar de hablar, y habla de la bienaventuranza que hay en escuchar las profecías que contiene. En el capítulo 22, versículo 7, nuevamente dice: y he aquí yo vengo pronto o presto, bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía. Y en el versículo 14 dice: bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. Bienaventurado es el que guarda las palabras de esta profecía, de este libro, que es el único libro de la Biblia que comienza y que termina con una promesa de bienaventuranza. A quien lo lee, a quien lo estudia, a quien se atreve a meterse a leer el libro de Apocalipsis. Y si nos dice que tenemos que entenderlo, porque el momento se acerca o el tiempo está cerca,
Y lo que es, digamos que lo que esto significa es que este libro trata precisamente de los acontecimientos futuros o del acontecimiento que está programado en la agenda mesiánica y profética de Dios. Y la clave es que se trata de la revelación de Jesucristo y contiene verdades desconocidas para muchos acerca de nuestro Señor Jesucristo. Desconocidas y que nosotros las conoceremos por medio de este libro, porque veremos a Jesús en el estudio del libro de Apocalipsis en plena gloria y en una realidad futura a la que Él quiere llevarnos, a la que Él quiere meternos, a la que Él quiere meter a todos aquellos que se atrevan a creer en Él. Este mensaje fue dirigido específicamente a las 7 iglesias que estaban localizadas geográficamente en el Asia Menor, que equivale a Turquía en este tiempo o en la actualidad. Y este país se componía de 7 distritos postales, y en el centro de estos distritos había 7 ciudades importantes que servían como puntos principales para la diseminación de la información. Quizás sea esa una de las razones por las que Pablo se dirige a las 7 iglesias, porque si entendemos esto, nos damos cuenta cómo estos 7 puntos principales eran la parte clave, la parte básica para que se pudiera explayar o se pudiera dar a conocer la información de lo que estuviera sucediendo en esas áreas geográficas. Entonces, Juan escribió esto. Sin embargo, vemos que no eran solamente las únicas iglesias, sino que había más iglesias en el tiempo o en la época de Juan, pero nuevamente estas servían como punto de referencia para dar a conocer a todas las iglesias que estaban regadas ya por todo el mundo. Sin embargo, el número 7, ustedes y yo vamos a ver que va a aparecer en nuestros estudios continua y repetidamente. Por eso anteriormente hablamos de que existe un sistema establecido judío que se llama gematría para entender los tiempos y las dispensaciones. En esos estudios yo les di una idea de lo que significa o cómo se puede o cómo utilizaban las letras del abecedario judío que significaban números para poder entender los tiempos y las dispensaciones de Dios. Así que veremos que se va a repetir continuamente el número 7. En estos 2 versículos simplemente vemos 2 veces que aparece 7 iglesias y 7 espíritus. No sé si lo notaron. Porque el número 7 en la Biblia simboliza la perfección o la totalidad, o indica algo que se ha completado. Fíjense ustedes lo que les digo, para que a través de este estudio ustedes vayan teniendo una idea en sus mentes de lo que vamos a estar comprendiendo. Nuevamente se los voy a repetir para que a lo mejor se les grabe un poquito más en su mente. Decía que simboliza el número 7 perfección o totalidad, o también indica algo que se ha completado. Así que siempre que aparezca el número 7, tengamos esto en mente como 7 iglesias, 7 espíritus de Dios, 7 trompetas, 7 ojos, 7 estrellas, 7 candeleros, 7 ángeles, 7 sellos, 7 copas, 7 plagas, 7 cuernos. Esto lo vamos a ir viendo a través del estudio del libro de Apocalipsis. Y todos estos números están simbolizando perfección, madurez o totalidad de acuerdo al contexto, muy importante, y lo que se esté representando con el número 7. Y cuando la Biblia nos habla que Dios escogió 7 iglesias,
significa que estas iglesias están representando en la perfección a todas las iglesias de esa época y a todas las iglesias de todos los tiempos. Entonces, no solamente las iglesias en todos los tiempos, sino que se trata en particular, si ustedes leen los mensajes de las 7 iglesias, se trata de que en particular Dios trata con cada iglesia según el mensaje que quiera darle a cada iglesia o lo que quiera darle a cada uno de nosotros, según como se nos acomode. Porque si ustedes leen los mensajes a las 7 iglesias, en todas las ocasiones termina diciendo: arrepiéntanse. Quiere decir que son 7 aspectos de la vida cristiana que nosotros tenemos que considerar y ver de qué área nosotros o en qué área nosotros necesitamos mejorar. Así que el mensaje a las 7 iglesias siempre viene con una palabra de arrepiéntete, porque si no vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Alguna de ellas les dijo eso, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, esto es de acuerdo a nosotros, a lo que se acomode a nosotros o a lo que nos toque recibir del Espíritu Santo de Dios como admonición para mejorar. Cuando Dios habla de la iglesia de Éfeso, por ejemplo, Éfeso significa deseada, y es un mensaje para que se arrepienta por causa, vean ustedes, de haber perdido su primer amor. Es como un ejemplo. El mensaje a la Odisea es para que se arrepienta de su tibieza. O sea que es el mensaje según se nos acomode, o como dice en México, según como le caiga el saco. Y así cada mensaje de las 7 iglesias están relacionadas con cada iglesia, o lo que cada iglesia a la luz del Espíritu Santo necesita analizar o necesita analizarse y saber de que estas cosas o de qué cosas o de que ciertas cosas o de cosas que tiene que arrepentirse. No es casualidad que termine dándoles el mensaje final a cada iglesia del arrepentimiento. Entonces, estas iglesias representan tanto a las iglesias locales como a la iglesia de todos los tiempos. O sea que necesitamos nosotros comprender de una forma profunda, y lo vamos a iniciar estos estudios en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Nos vamos a dar una, pero tremenda empachada con el mensaje a las 7 iglesias. El número 7 aparece 54 veces en el libro de Apocalipsis. 54 veces. Entonces, ¿cuál es el primer anuncio o el primer mensaje que Jesucristo nos manda a la iglesia después de su resurrección? Gracia y paz sea a vosotros. Qué bonito, ¿no? Es el primer mensaje que envía Jesús después de haber resucitado. Ya les expliqué que aquí lo vamos a ver en todo su esplendor y su gloria. Estas 2 palabras significan, quiero decirles algo muy importante y muy tremendo para nuestras vidas, que debemos de considerar. Porque constantemente los apóstoles notamos en sus cartas que así era como ellos se dirigían a los creyentes. Si ustedes leen las cartas apostólicas, se van a dar cuenta que la palabra gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes era algo muy común que podemos notar en las cartas de los apóstoles. Vamos a ver en primer lugar la palabra gracia, que es la palabra del griego charis, y significa el favor, escuchen ustedes, y las bendiciones de Dios. Digamos que hoy, en este día, Dios te está diciendo: hijo mía,
hijo mío, hija mía, yo quiero que tú estés en mi favor, que estés recibiendo el favor y la gracia con la que yo te quiero bendecir. Gracia y paz sea a vosotros significa de una constante intención de Dios de tratar con nosotros, de bendecirnos, de cuidarnos, de protegernos, de estar al pendiente de nosotros para que nada, absolutamente nada nos falte ni nada nos detenga para poder servirle en nuestra trayectoria en esta tierra. Esto es lo que Dios está diciendo. Yo quiero que tú estés con el favor de Dios, con mi favor, para que yo te pueda bendecir. Dios quiere que estemos en este estado de gracia, escuchen ustedes, para poder ser bendecidos de Él cada instante y cada momento y cada paso y cada decisión que nosotros vayamos dando en nuestra vida. La palabra gracia la aprendimos, vean ustedes, cuando nosotros recibimos la salvación. En el libro de los Efesios, capítulo 2, versículo 8 y versículo 9, veamos qué fue lo que escribió el apóstol Pablo. Dice, porque por gracia sois salvos. Escuchen esto, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no es algo de ustedes, es un regalo de Dios. En otras palabras, porque ustedes son salvos por misericordia y por el regalo que Dios les otorgó cuando se entregaron a Él. Por gracia sois salvos por la fe. Esto no es algo de ustedes, no es algo que ustedes pueden ganar con sus propios esfuerzos, porque es un don de Dios. No creas tú que te vas a ganar la gracia de Dios porque caminas una milla de rodillas o porque te das con nopales en la espalda. No, la salvación es algo gratuito que Dios nos entregó y nos lo puso en nuestras manos. Es un don de Dios. La palabra gracia, decíamos, ¿qué significa? ¿Qué aprendimos que significaba? El favor y las bendiciones de Dios gratuitamente. No tenemos nosotros nada que hacer para adquirir esa salvación. Él ya lo hizo por nosotros. Y dice en el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe, no porque digas, pues yo casi me mato, ¿verdad? Haciendo esto, aquello, casi me despedazo, tratando de ganar la gracia de Dios. No es por obras, es un don de Dios. Desde el momento en que Dios me regala la salvación, porque la palabra gracia significa un favor o un regalo de Dios. La gracia de Dios es algo que es preeminente en todos los aspectos de la salvación. Es un regalo de Dios no merecido. O sea, quiero que sepas que ni me lo merecía yo. Es más, ni tú te lo merecías. ¿Y qué es lo que hace Dios? Que aunque no lo merezcamos, Él vino a salvar. Vino a pagar el precio de salvación requerido para poder nosotros adquirir un regalo tan precioso y tan grande como es la salvación. El que no tiene cuidado y amor por su salvación, Dios mío, pues entonces, ¿qué estás haciendo? La salvación es lo más grande que nosotros hemos adquirido de parte de nuestro Dios. No hay nada que se compare como la salvación. Ya lo demás que hagamos en el cuerpo de Cristo es algo que Dios nos concede, pero que no nos da la salvación, porque la salvación ya la tenemos. No hay condenación ya para los que están en Cristo. Ya hemos sido salvos. Es un regalo
gratuitamente e inmerecido de Dios, sin que tú o yo hagamos hecho algo para que nosotros podamos merecerlo y que podamos nosotros adquirirlo en nuestras vidas. Entonces, para poder acercarnos a Dios, tenemos entonces que venir totalmente desposeídos de nuestras propias obras, de las cuales nosotros podamos jactarnos. Porque dice Isaías 1 que nuestras justicias son, ay Dios, trapos de inmundicia. Nuestras propias justificaciones, lo que nosotros podemos utilizar para jactarnos de lo que estamos haciendo dentro de las obras del Espíritu Santo, no son sino solamente regalos, concesiones, honores que Dios nos concede. Simplemente predicar el Evangelio es un honor que Dios nos concede, pero no lo hago para ser salvo, sino porque soy salvo. ¿Sí comprendieron? O lo explicamos mejor. Ok, todo lo que hagamos dentro del plan de salvación no es para salvarnos, sino por la salvación que tenemos. No hay nada, como dice Isaías, de lo que nosotros podamos jactarnos para que nosotros seamos perdonados. Dios no nos acepta para perdonar nuestros pecados por las obras que nosotros hayamos hecho o por lo que hagamos, sino que Dios nos acepta porque a Él, óigame bien, reconociéndolo, que no tenemos nosotros absolutamente nada que podamos nosotros darle a Él, no podemos ofrecerle nada, ni siquiera podemos darle absolutamente algo para poder decir que vamos a colaborar en el plan de salvación que hemos recibido. No hay nada. La salvación es por gracia, es un don inmerecido, es un regalo precioso de Dios que nos entregó, y a nosotros nos corresponde cuidar y guardar ese regalo que Él nos ha entregado en nuestras manos. No tenemos nada bueno que ofrecerle, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Y esto termina diciendo el apóstol, no es de vosotros, es un don de Dios. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea Él el primogénito entre muchos hermanos. A los cuales predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también los glorificó. Vean ustedes el proceso de la salvación y el regalo que nosotros hemos recibido de parte de Dios. No está hablando de un tiempo presente, sino que todo lo que tiene y lo que concierne a la salvación tiene que ver con el futuro de los creyentes. Cuando dice nos justificó, cuando habla que nos glorificó, estamos hablando de un plan de salvación que tiene que ver con las cosas eternas y no con las cosas temporales. Desde el momento en que nosotros nos entregamos a Jesucristo, ya comenzamos a vivir en realmente lo que es el mundo espiritual, en el que nos estamos cada día más y más adaptando, para que cuando nos vayamos con Cristo al reino de los cielos, no nos vayamos a deshacer de alegría y de emoción. Ya tenemos una noción de lo que nos espera por el conocimiento y la práctica de la Biblia, de la palabra de Dios. Va a ser el momento más glorioso, más excitante, el momento que yo creo que va a ser desbordante para la iglesia de Jesucristo cuando seamos glorificados en las nubes de su gloria, en el encuentro con Jesús. Muy bien,
Concluimos que la salvación es por gracia, es un regalo de Dios, pero de aquí en adelante mi vida cristiana, todos los días, cada momento, cada instante, voy a necesitar de esa misma gracia que Dios me dio para poder estar manteniéndome en el favor de Dios constantemente todos los días de mi vida. Para poder estar, como le dijera yo, continuamente recibiendo sus bendiciones, su crecimiento. O sea que la gracia diaria es el poder que Dios nos da para poder hacer su voluntad. Si no, no pudiéramos hacer la voluntad de Dios. Y es la gracia santificante la que tiene este poder y la necesitamos para poder vivir para Dios. La necesitamos para poder estar siempre agradando a Dios. Y en este primer anuncio que se nos da de Jesucristo en el libro de Apocalipsis, a todos nosotros de la gracia solo la puedes encontrar en Jesucristo. Esta gracia que necesitamos para poder sostenernos, para poder caminar y para poder servir. Tú eres cristiano, amas a Dios, sirves a Dios, pero sin embargo a lo mejor tienes relaciones inadecuadas con tu primo, con tus padres, con un pariente, no sé, con tus hijos, con tu esposa. Quizás no has perdonado. Cualquier cosa que estorbe en la gracia de Dios en tu vida es peligroso. Porque esta gracia solamente la puedes recibir si te encuentras en este estado de gracia. El estado de gracia significa relaciones correctas. Quizás no siempre lo logremos, pero siempre estamos luchando para poder tenerlas continuamente y diariamente en nuestras vidas. Por eso, si estamos en este estado de gracia, dice la Biblia que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. A los cristianos, sí, a los cristianos, porque también en el Antiguo Testamento existían diversos lavamientos dentro del tabernáculo, que simboliza que aunque entraran y oficiaran dentro del tabernáculo, existían diversos lavamientos. Los lavamientos significa que cada vez que yo peco contra Dios, puedo allegarme a Él y pedirle perdón. Y si estoy en una relación en la que estás de alguna forma teniendo esa relación inadecuada con alguien, tú buscas la forma de estar en paz con todos. Jesús dijo: buscar la paz y la santidad con todos, sin la cual nadie podrá experimentar ni ver a Dios, ni tampoco experimentar la gracia de Dios para poder caminar. Esta gracia solamente la puedes recibir si te encuentras en ese estado de gracia, de limpieza y un crecimiento gradual y constante, porque la sangre de Cristo nos va en el proceso limpiando de todo pecado. Y eso significa entonces que si hay algo que me estorba para que Dios pueda favorecerme hoy, en este día, en esta mañana, y qué cosa hay a lo mejor que esté de alguna forma impidiendo que Dios pueda darme las bendiciones que Él me quiere dar, solo hay una cosa que le impide a Dios que Dios pueda seguir dándote esa gracia, esas bendiciones, y eso se llama pecado. El pecado estorba. El pecado bloquea, el pecado detiene, obstaculiza para que la gracia de Dios se mantenga fluyente en nuestras vidas. Es como una simple basurita en la línea de la gasolina de un auto.
Una simple basurita puede bloquear todo lo que tiene que ver una maquinaria, un motor, algo que es grande, pero sin embargo una simple basurita bloquea y impide que se pueda llevar a cabo el desarrollo que se requiere para poder mover ese automóvil. Lo mismo pasa. Si hay algo que está deteniéndote para que la gracia de Dios siga fluyendo, eso quiere decir que necesitas considerar el mensaje que Dios te trae en esta mañana. ¿Y qué es lo que pasa? Que es un significante entre tú y Dios, basta para detener esa gracia de Dios en tu vida. Comienza diciendo: gracia sea a vosotros. ¿Saben ustedes por qué? Porque Dios quiere bendecir nuestra casa, Dios quiere bendecir nuestro canasto, nuestro camino, Dios quiere bendecir a los jóvenes en la escuela, Dios quiere bendecir nuestros matrimonios, Dios quiere bendecir a nuestros hijos, Dios quiere favorecernos. Eso es lo que está diciendo en este primer mensaje que Jesucristo nos envía en Apocalipsis. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Que la gracia de Dios sea algo constante y sonante en nuestras vidas, como lo hizo Daniel. Daniel, cuando fue llevado cautivo a Babilonia, él determinó no contaminarse. Él dijo: no voy a permitir ni la más mínima basurita que me impida a mí tener una relación correcta con Dios. Es una decisión. Cuando él hizo esta decisión, dice Daniel 1:20, que Dios lo exaltó en todo negocio, en toda sabiduría, en toda inteligencia y en todo conocimiento. Algo que nadie, escuchen ustedes, nadie en el imperio babilónico tenía. ¿Por qué nos damos cuenta que nadie en el imperio babilónico tenía esto? Porque el rey mandó sacar sus mejores cartas. Dijo: tráiganse lo mejor de Egipto. Y cuando vinieron y se lo presentaron al rey, al equipazo que tenía, él pensó que iba a apantallar a Daniel. Pero cuando la gracia de Dios está en la vida del hombre, dice la Biblia que lo encontró, Daniel capítulo 1, versículo 20, lo encontró 10 veces mejor que lo mejorcito que tenía en el rey. ¿Escucharon eso? 10 veces mejor. Quiere decir que la gracia de Dios es una fuente de sabiduría, es una fuente de entendimiento, es una fuente de conocimiento, de inteligencia y de sabiduría que adquiere el Hijo de Dios. Dígame si no vale la pena esto. Vale la pena, pero requete bien. ¿Para qué Dios quiere que nosotros mantengamos la gracia de Dios fluyendo en nosotros? Para que seamos los más inteligentes en las escuelas. ¿Escucharon, jóvenes? ¿Para qué te tiene Dios en la escuela? Para que cuando se pare el maestro o cuando quiera enseñar acerca de la evolución, tú te pares y le digas: mi querido profesor, con todo respeto, pero la idea de la evolución es insostenible científicamente. ¿Cómo la ves desde ahí? ¿Se atreverán los jóvenes? Ay, 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 háganlo y Dios los va a exaltar. También la idea escuchen ustedes, del ateísmo es insostenible. ¿Y qué notamos nosotros? Que Daniel lo presentaron delante de todo lo mejor que había en Egipto y salió superior, porque no había nadie, absolutamente nadie en el reino con un espíritu como el espíritu que tenía Daniel. Eso es gracia de Dios.
al igual que Nehemías, estando en el reino medo-persa, recibió la noticia de que en Jerusalén se habían destruido los muros, que la ciudad había sido quemada, y Nehemías necesitaba la gracia de Dios para poder presentarse delante del rey y decirle: déjame ir a la casa de mis padres a levantar los muros, a levantar las murallas de Jerusalén. Y él sabía que al acercarse al rey necesitaba gracia de Dios para poder presentarse delante de él y para que le diera permiso de ir a Jerusalén. Sin embargo, vemos que Nehemías fue favorecido por Dios. Esto es gracia, esto es ser favorecido, gracia de Dios enfrente de los hombres, enfrente del mundo, enfrente de los que están en nuestros alrededores. Nuestro primer mensaje de parte de Jesucristo es: gracia y paz sea a vosotros. La palabra paz es la segunda palabra que encontramos. Esta palabra paz es la palabra griega Irene. E-Y-R-E-N-E. Y significa unir dos cosas sueltas, o dos cosas que estaban separadas. Eso es lo que realmente significa paz. Y nosotros sabemos que entre Dios y el hombre existía una separación. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y estábamos, dice la Biblia, destituidos, separados de la gloria de Dios, sin esperanza y sin Dios estábamos en el mundo. Estábamos alejados y destituidos de la gloria de Dios, o sea que nacimos separados de Dios. Y Dios viene, óiganme bien, a pagar el precio de rescate por todos y dar salvación y dar esperanza al mundo. Vino a pagar el precio que se requería para el rescate. Y dice la Biblia que Él es nuestra paz y que vino y nos unió a Dios, nos unió a Cristo. Y en Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos que paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante. Dice que fuimos justificados por la fe para poder tener paz con Dios por medio del sacrificio que Dios ofreció en nuestro rescate, para poder tener paz con Dios. ¿Por qué necesitamos o por qué tuvimos que adquirir la paz con Dios? Porque estábamos separados de Dios. Esa es la razón por la que necesitamos que la paz de Dios llegara a nosotros y que se quitara la pared intermedia de separación que había entre nosotros y Dios. ¿Cuál era esa pared de separación entre nosotros y Dios? Isaías 59:2. ¿Cómo se le llama a esa pared de separación que nos apartaba de Dios y no podíamos tener paz con Dios? Se llama pecado en la Biblia. Isaías 59:2 dice que el pecado formó una pared de separación entre nosotros y Dios, pero Él vino y derribó esa pared de separación para unirnos a Él, para tener comunión con Él, para servirle a Él, para estar cerca de Él, para protegernos, bendecirnos, cuidarnos y últimamente, y lo que estamos esperando, que nos lleve al reino de los cielos. Qué rápido lo dije todo, ¿verdad? Aquí vemos entonces cómo Dios está siempre buscando la forma de favorecernos, de unirse a nosotros.
Cuando esto sucedió, cuando tenemos la paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a Romanos 5:1, eso significa que ya no somos enemigos de Dios. O sea, el primer resultado de la justificación es que la guerra del pecador con Dios termina para siempre, eternamente. En el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 21, Colosenses capítulo 1, versículo 21, quiero que ustedes vayan conmigo a esta porción, donde dice: y a vosotros que éramos en otro tiempo extraños y enemigos. Y usted sabe, si dos enemigos se topan, quién sabe cómo nos vaya. Si los dos son broncudos, si uno no es pasivo y el otro, imagínense, dos enemigos que se junten, que se topen de frente. Eso es exactamente lo que nosotros teníamos delante de nosotros. Dios era extraño a nosotros, éramos enemigos de Dios porque andábamos en malas obras, pero ahora, cuando hemos recibido a Jesús, cuando hemos nacido de nuevo, entonces nos ha reconciliado con Él. Nos reconciliamos con Dios. Éramos enemigos de Dios. Versículo 22. Versículo 20 dice: y por Él reconciliar así todas las cosas. Versículo 20: pacificando por la sangre, escuchen ustedes, de su cruz. ¿Cómo vino Dios a hacer esto posible? Trayendo el sacrificio perfecto de pacificación, derramando su sangre. Éramos extraños, éramos enemigos de malas obras, pero ahora nos ha reconciliado, versículo 22, en el cuerpo de su carne por medio de muerte, para hacernos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Ay, caray, a lo mejor usted queda pensando, caray, no pensé que era tanto lo que Dios está haciendo conmigo. No pensé que Dios nos llevara a un cambio radical. Un cambio tan radical. Haga de cuenta que íbamos para allá, como se dice en México, y dimos una vuelta completa y dimos hacia atrás, todo lo contrario. Todo completamente nuevo. Por eso dice la Biblia: si alguno ya está en Cristo, ¿qué es? Nueva creación, nueva criatura. Todo es absolutamente nuevo. Tenemos que entender que todo es nuevo en Jesucristo. Y en el mismo capítulo 5 del libro de Romanos, en el versículo 10, porque si siendo en nosotros, escuchen ustedes, usted no lo sabía, pero usted era enemigo de Dios antes de convertirse a Cristo. Porque dice: si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por el cual hemos recibido la reconciliación. Gracia y paz sea a vosotros. Ahora entendemos el primer mensaje que Jesús nos dirige a nuestros corazones. Es un mensaje precioso, poderoso, impresionante. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 18. Segunda de Corintios 5:18. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo Dios en Cristo? Reconciliando al mundo con Él, hacia Él. No imputándole sus pecados. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que al corazón que se entrega a Él,
lo perdona y dice que ¿hasta dónde envía los pecados? Hasta lo más profundo del mar, dice, y nunca más Dios se vuelve a acordar de ellos. Jamás. Dios no te vuelve a recordar lo que eras, porque ya te perdonó. Porque tu vida pasada quedó completamente enterrada. Empezamos algo nuevo con Dios. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo sin imputarle sus pecados, y puso, dice la Biblia, en nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Así que Dios puso en nosotros la palabra de reconciliación. Cuando tú le hablas a alguien de Cristo, tú estás siendo un embajador de Jesús y estás haciendo que otras almas también sean salvas. Tienes que hablar de Jesús, porque eres un embajador de Jesucristo. O sea, es Dios quien inicia el cambio en la posición del pecador, cuando lo traslada de un estado, del estado en el que se encontraba, al estado de alineación, a uno de perdón y, óigame bien, de relación correcta con Él. Y esta es precisamente, la esencia del Evangelio. Que Dios ofrece reconciliación a todo el mundo. O sea, a todo o a toda la esfera que abarca el género humano. Y la palabra embajadores significa, escuchen ustedes, que estamos en un país, que estamos en una patria que no es nuestra. Un embajador de un país simplemente representa al país al que pertenece. Y nosotros estamos aquí como embajadores nada más. O sea que Dios nos envía como embajadores para que nosotros demos a conocer las nuevas del reino de los cielos a los que están a nuestro alrededor. Pero si ni siquiera saben que somos embajadores, porque nunca hablas de Jesús, nunca hablas de Cristo, hasta te envuelves con los cuates y de repente estás diciendo hasta disparates. No estás actuando como un embajador de Jesucristo. Tú no perteneces a este mundo. Nuestra vivienda no es aquí, nuestro país no es aquí, nuestro lugar no está aquí, nuestro lugar está en el reino de los cielos. Y Cristo nos mandó a que lo representáramos. Escúchenme bien. A eso nos mandó Jesús a esta tierra, nos dejó aquí para que lo representáramos. La paz con Dios la tenemos en el momento de nosotros, cuando nosotros hacemos la decisión por Jesucristo. Y necesitamos que esa paz, dice la Biblia, gobierne nuestra vida. Así es. O sea que la paz de Dios, de acuerdo a lo que dice Colosenses 3:15, se convierte en un gobierno. Porque esa paz nos acompaña todos los días de nuestra vida. Y esto es una señal de que algo que pueda suceder en mi vida, en mi comunión con Dios, que tenemos a alguien, a un árbitro que inmediatamente nos da a nosotros la alerta de que algo está pasando con nuestra comunión con Dios. Porque si la paz de Dios gobierna a nosotros, necesitamos entender que esa paz es la forma en que Dios gobierna nuestras vidas. Gobierno nos habla de autoridad, es como un árbitro, que es lo que realmente significa, lo que significa gobernar del griego, significa, de ahí viene la palabra árbitro. Y Dios puso un árbitro dentro de nosotros, que cuando me estoy sintiendo intranquilo, me estoy sintiendo irritado, ansioso, preocupado, tenso,
y que siento que estoy perdiendo la paciencia, entonces el árbitro suena el silbato y te saca tarjeta roja. Imagínense ustedes un partido de fútbol sin árbitro, si con árbitro. Entonces Dios gobierna nuestras vidas, y del griego es la palabra árbitro. Entonces cuando Dios nos suena el silbato es porque hay algo que está interrumpiendo nuestra comunión con Él, porque Él gobierna. La paz de Dios gobierna a nosotros. Cuando comiences a sentir los síntomas de intranquilidad, de ansiedad, de preocupación, de tensión, entonces quiere decir que te están silbando, que el árbitro te está diciendo, te está pitando el silbato, te está diciendo, algo está pasando. O sea, cada vez que perdemos la paz con Dios, suena el silbato. Eso significa que Dios está al cuidado de nosotros, que algo en nuestra vida está mal, que algo está pasando en nuestra vida. El plan de Dios para nuestra vida es que nada nos quite la paz con Dios, que nada nos robe la paz con Dios. Por eso dice Filipenses 4, 6 al 7, óigame bien, que por nada estéis afanosos, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. No se afanen por nada. Para eso tenemos a alguien que es nuestro ayudador, nuestro sustentador, el que está siempre con nosotros. Él dijo, yo los capitanearé hasta la muerte. Pues Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él cuida de nosotros, Él nos ama y nos protege. Él está a favor de sus hijos. Así que necesitamos ser gobernados por su paz. Y este mensaje de Apocalipsis, gracia y paz sea a vosotros, las cuales son dos cosas que necesitamos en la vida para poder vivir de victoria en victoria. La gracia de Dios y que su paz esté siempre en cada uno de sus corazones. Fuera la ansiedad, fuera la preocupación, fuera la falta de confianza, y que venga la sabiduría, la soberanía y el poder de Dios. Deleítense en el Señor. Y meditar en su palabra es el mejor deleite que tenemos. Gracia y paz sea a vosotros, de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Dios, muchas gracias. Pónganse de pie, por favor. Acuérdense, dejen ustedes que la paz de Dios gobierne. Y cuando les piten el silbato, cálmense, tranquilícense, no insistan en querer ir a patear al que está tirado. Aleluya. Porque les van a sacar la tarjeta roja y los van a expulsar. No quieren tarjeta roja, ¿verdad? Se conforman con una amarilla. No, ni amarilla, ¿verdad? Gracias, Dios. ¿Por qué no le agradecemos a Dios? Le agradecemos por su gracia y su paz. Cuando la paz de Dios gobierna, aunque haya turbulencia en nuestro alrededor, la paz de Dios, gracias hermano, la paz de Dios está con nosotros. Dice la Biblia, vean ustedes qué tan importante, dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Dios no puede tener comunión con nosotros cuando no está la paz de Dios gobernando nuestras vidas. ¿Por qué no, si desean esta oración, por qué no pasan aquí? Quiero orar por ustedes. Quiero pedirle a Dios a través de esta oración que les bendiga y les llene de paz, de confianza y de seguridad. Venga aquí frente a mí y yo voy a estar orando juntamente con mis hermanos para que Dios bendiga sus vidas en esta preciosa mañana. Gracia y paz sea a vosotros. Yo solamente voy a decirles gracia y paz sea a sus vidas. Y ustedes van a esforzarse en sus vidas para mantener esa gracia y esa paz en sus corazones. Padre, tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar.
hasta